Lectura del libro de Fritz Perls titulado Yo, hambre y agresión. Segunda parte, capítulo 2. Las resistencias. El psicoanálisis sostiene que la evolución del instinto sexual atraviesa un estadio oral y uno anal, y que las perturbaciones o fijaciones durante estas fases impiden el desarrollo de una vida sexual totalmente sana. Tanto la observación como las consideraciones teóricas me impelen a oponerme a esta hipótesis. Cuando el interés principal de una persona se centra en sus funciones orales o anales, esta cantidad de interés podría disminuir sus intereses sexuales. Y cuando se aceptan los tabús sexuales, el interés por comer y, al menos en nuestra civilización, por la defecación podría acrecentarse. Los caracteres orales y anales son con frecuencia los resultados de impulsar y tirar lejos de los genitales y hacia las aberturas de alimentación. Tomar el carácter genital como la forma más elevada del desarrollo es bastante arbitrario. Reich, por ejemplo, al glorificar la potencia sexual, produce la impresión de elevar un ideal que no existe en la realidad. Estoy de acuerdo con él en que toda perturbación en la función del orgasmo al mismo tiempo alterará otras funciones de la personalidad, pero hará lo mismo toda perturbación de las funciones del ego, del instinto del hambre, como F. M. Alexander y Reich mismo han demostrado, del sistema motor. He tratado casos de histeria en los que las dificultades sexuales fueron superadas muy rápidamente y sin embargo su análisis demostró ser difícil por haberse desarrollado mal funciones del ego. Dentro de nuestra civilización, ciertamente encontramos caracteres típicos orales y anales, pero no encontramos muchas referencias al complejo anal en la Biblia o entre muchas razas primitivas. La defecación ha llegado a convertirse en una molestia y desde el descubrimiento de que las heces actúan como portadoras de gérmenes en la tifoidea, el cólera, etc., se han visto sometidas a un tabú higiénico y son hondamente despreciadas. Descubrimos una conducta anal opuesta entre los chinos, donde no es vergonzoso defecar en el campo del huésped. Por el contrario, se considera un favor, ya que el estiércol es escaso y por ello es muy estimado. Aunque clasifica a los seres humanos en caracteres orales, anales y genitales, el psicoanálisis nunca se ha interesado por las diferentes formas de resistencia correlacionadas con estos tres tipos. Se descuidan las resistencias orales y genitales y se considera toda resistencia como resistencia anal, como una no disposición a desprenderse de o como una tendencia a retener los contenidos mentales, emocionales y físicos. Freud trató a sus pacientes como a niños sentados en el vacín, persuadiéndolos, impulsándolos a que sacaran todo lo que tenían en sus mentes sin ceder a la turbación. Si percibimos dificultades en la conducta oral o genital de una persona, ¿no buscaremos resistencias específicas de estos tipos? No es necesario que una resistencia genital sea mezquindad, que es una resistencia anal típica. Una persona que se masturba no siempre evita la relación por medio de perder su precioso semen. Su resistencia podría deberse a timidez o miedo al contagio u otras resistencias genitales cuyos resultados típicos son la frigidez o la impotencia sexual. En el tipo oral descubrimos casos de resistencias orales obvias ensambladas con un desarrollo insuficiente de las funciones de morder. Una resistencia oral primitiva es la huelga de hambre, ya sea consciente como en las prisiones para apoyar algunas exigencias, o inconsciente en la forma de falta de apetito. Cuando un esposo se disgusta con su esposa, puede ser que su agresión no vaya a sus dientes, que su mal humor no encuentre su forma de expresarse atacando, sino rehusando su alimento, simplemente no puede tragar nada. Acabo de encontrar una referencia
que muestra que W. Fowler descubrió contracciones locales, espasmos del exófago en personas que recibían noticias desagradables, y es obvio que se resistan a tragar una información de mal sabor. La repugnancia es una resistencia oral de mucha importancia. Es un síntoma prominente, esencialmente como estar harto en la neurastenia. La repugnancia reprimida desempeña un papel esencial en el carácter paranoico. He observado un caso límite entre paranoia y carácter paranoico que sufría de vómitos repentinos, pero sin la experiencia emocional de la repugnancia. No se pudieron descubrir bases orgánicas. La repugnancia es esencialmente un fenómeno humano, aunque hay algunas observaciones sobre animales especialmente domesticados en esta dirección. Se puede decir como regla general que para el animal no existe la necesidad de devolver el alimento que le disgusta. No come ningún alimento que no desea. Según la teoría del instinto representada en este libro, un trozo de carne tirado en un prado no existe para la vaca, nunca llega a convertirse en figura, no la come y por ello no le produce repugnancia. Sin embargo, en el entrenamiento del ser humano, la repugnancia desempeña un papel importante. La repugnancia significa la no aceptación, el rechazo emocional del alimento por el organismo propiamente dicho, ya sea que el alimento esté realmente en el estómago o garganta o tan solo se imagine que está allí. Por decirlo de algún modo, han escapado a la censura del gusto y han llegado hasta el estómago. Cuando una persona, al ver algo podrido o cualquier cosa que suscita su aversión, siente asco, se comporta como si lo que le asquea estuviera ya en su estómago. Experimenta sensaciones que varían desde una molestia ligera hasta un estado bilioso, hasta podría vomitar, aunque lo que le repugna está en realidad fuera de él. En este tipo de resistencia pertenece a la clase de aniquilación. La repugnancia significa la anulación del contacto oral, separación de algo que ha llegado a convertirse en parte de nosotros mismos. Abre comillas, y el Señor lo arrojó de su boca. Cierra comillas. La repugnancia ante las heces es el motivo emocional tras el entrenamiento de limpieza del niño, y aunque originalmente era una resistencia oral, contribuye al núcleo del complejo anal. El niño llega a sentirse ajeno a sus propios productos físicos y al proceso de producirlos. Hay una resistencia adicional de importancia especial, una resistencia contra la resistencia, la represión de la repugnancia. Por ejemplo, un niño al que le disgusta por completo cierto alimento puede sentirse asqueado y vomitarlo. Se castiga al niño porque se supone que ha de comer de todo. Se le obliga una y otra vez a comer el alimento que le disgusta. De esta forma, al buscar un modo de salir del conflicto, engulle el alimento rápidamente para evitar el sabor molesto y trata, en la mayoría de los casos con éxito, de no saborear cosa alguna. De esta forma, desarrolla una falta de gusto, una rigidez oral. Uso con toda intención el término frigidez, ya que este proceso se parece mucho a aquel por el cual una mujer, temerosa por diversas razones de sus sensaciones genitales, desarrolla frigidez, capacitándose así, por un lado, a sufrir, entre comillas, la aproximación sexual del hombre, y por otro, ahorrándose los conflictos que surgirían entre ellos si se diera a su repugnancia y temor. Tan solo he tocado la cuestión de resistencias orales, anales y genitales y diré más, especialmente acerca de la resistencia dental, porque sostengo que el empleo de los dientes es la representación biológica principal de la agresión, la proyección, pero también la represión o la resistencia de sus funciones agresivas es en gran parte responsable del deplorable estado de nuestra civilización. Sin embargo, antes de comenzar la discusión de este fenómeno,
Debo recalcar una vez más que a la mayoría de la gente le resulta difícil aceptar la similitud estructural de los procesos mentales y físicos. El que da por sentado la teoría, o más bien la supresión de que mente y cuerpo son dos cosas diferentes, puestas juntas, no se convencerá con facilidad de lo correcto del pensamiento holístico. Aceptar la invisibilidad del organismo solo respecto a situaciones que le convienen a uno no significa que ha captado, entre comillas. Mientras se acepte el holismo solo con el propio cerebro y se crea en él de manera abstracta, no comprometida, habrá sorpresa y retroceso hacia el escepticismo cada vez que se entra en contacto con hechos psicomentales. Afirmar que una persona sin gusto apropiado para el alimento manifestará también falta de gusto, o como suele decirse, mal, entre comillas, gusto, en cosas referentes al arte, el vestido, etc. Podría provocar gran oposición. Sin una considerable cantidad de observaciones será difícil captar el hecho de que nuestra actitud hacia el alimento tiene un tremendo influjo en la inteligencia, en la capacidad para entender cosas, para entrar de lleno en la vida y clavar los propios dientes en la tarea propuesta. El que no emplea sus dientes mutilará su habilidad para emplear sus funciones destructivas en su propio provecho. Debilitará sus dientes y contribuirá a su deterioro. El hecho de no preparar su alimento físico para la alimentación tendrá repercusiones en su estructura caracterológica y sus actividades mentales. En los peores casos de pobre desarrollo dental de las gentes siguen, por así decir, siendo niños de pecho por toda la vida, aunque rara vez nos encontramos con alguien que haya permanecido como niño de pecho completo, que nunca haga uso de sus dientes. Encontramos a muchas personas que limitan sus actividades dentales a alimento suave, que se licúan con facilidad, o a alimento quebradizo, que produce la impresión de que se emplean los dientes, pero que no requiere realizar una cantidad sustancial de esfuerzo. El niño de pecho es un parásito de su madre. Las personas que retienen esta actitud durante la vida siguen siendo parásitos ilimitados, por ejemplo, chupadores de sangre, vampiros, buscadores de oro. Esperan siempre algo a cambio de nada, no han alcanzado el equilibrio necesario para la vida del adulto, el principio de dar y tomar. Como no es probable que la gente llegue muy lejos con un carácter así, o lo ocultan, o pagan por él indirectamente, se reconoce a esta gente por su modestia exagerada y por su falta de consistencia. En la mesa, este parásito inhibido se ve en aprietos ante cada plato que se le ofrece, pero una observación más cerca revelará muy pronto la voracidad que existe detrás de la modestia. Arrebata los dulces cuando nadie lo observa y se presentará astutamente y con muchas disculpas, con exigencias cada vez mayores. Dale la mano y se tomará el cuerpo. Convierte en sacrificio el menor favor que hace y es para él un premio la gratitud y alabanza. La mayor parte de las veces sus dones son promesas vacías, halagos mezquinos y comportamiento servil. Su opuesto es el parásito sobrecompensado, que considera el alimento como algo entendido, sino que vive en un miedo inconsciente y permanentemente de inanición. Se le encuentra con frecuencia entre servidores públicos que sacrifican su individualidad e independencia a cambio de seguridad. Yace en el seno del Estado, confiado en una pensión de ancianidad y asegurando con ello su alimento para el resto de sus días. Una ansiedad semejante impulsa a muchos a acumular dinero y cada vez más dinero para que el interés, la leche del capital, la madre, fluya sin cesar. Ya es suficiente en cuanto al aspecto caracterológico del cuadro. El descubrimiento de los orígenes en el pasado no es idéntico a una cura en el presente. El,
pensamiento histórico simplemente ayuda a comprender el carácter del parásito. El simple darse cuenta de su subdesarrollo, sentirlo como yo lo llamo, o transposición de inconsciente al consciente como Freud le llama, puede hacer que el paciente se sienta avergonzado o acepte su carácter oral. Tan solo si aprende cómo aplicar sus instrumentos para morder los dientes, será capaz de superar su subdesarrollo. Así, podrá a trabajar su agresión en su lugar biológico apropiado, ni se sublima, ni se exagera, ni se suprime, por ello armoniza con su personalidad. No cabe duda de que la humanidad sufre de agresión individual suprimida y ha llegado a ser el ejecutor de la víctima de tremendas cantidades de agresión colectiva puesta en libertad. Anticipando una tesis que se probará más tarde, podría decirse que la agresión biológica se ha convertido en la agresión paranoica. La agresión paranoica intensificada es un intento por reagerir proyecciones. Se siente como irritación, rabia o un deseo de destruir o de conquistar. No se experimenta como agresión dental, como pertenencia a la esfera de la alimentación, sino que se dirige como agresión personal contra otra persona o contra una colección de individuos que actúan como pantallas para las proyecciones. Las personas que condenan la agresión y, sin embargo, saben que con las represiones son nocivas, proponen la sublimación de la agresión como prescribe el psicoanálisis para la libido, pero ¿se puede propugnar la sublimación de la agresión a cualquier precio? Con libido sublimada no se puede engendrar un hijo, con agresión sublimada no se asimila el aumento. El restablecimiento de las funciones biológicas de la agresión es, y sigue siendo, la solución al problema de la agresión. Sin embargo, con mucha frecuencia debemos recurrir a la sublimación de la agresión, de ordinario en casos de emergencia, cuando una persona suprime la agresión, que de esta forma no está a su disposición, como sucede en casos de neurosis obsesiva, cuando embotella su rabia, tenemos que encontrar una salida, tenemos que proporcionarle una oportunidad de que se desahogue. Al golpear una pelota de boxeo, cortar leña o cualquier tipo de deporte agresivo como el fútbol, a veces hará maravillas. La agresión tiene un objetivo en común con la mayoría de las emociones, no una descarga sin sentido, sino más bien una aplicación. Las emociones pueden ser excedentes de organismo, es decir, el organismo puede verse en la necesidad de liberarse de ellos. Pero hay una diferencia clara entre emociones y simple desperdicio. El organismo debe liberarse de ciertos desperdicios tales como la orina y no se preocupa de dónde y cómo logra este fin, pero no hay contacto biológico entre la orina y el mundo exterior. Por otro lado, la mayoría de las emociones requieren como objeto el mundo. Se puede elegir un sustituto, como golpear a un perro en vez de un amigo, ya que el afecto necesita cierto tipo de contacto. Pero, como otras emociones, no se proporcionará satisfacción si se le descarga sin sentido. En el caso de la agresión sublimada, es fácil procurar un objeto. El problema puede ser una nuez difícil de cascar, un taladro que muerde el metal, los dientes de una sierra que cortan la madera. Todas estas son salidas excelentes para la agresión, pero nunca se equiparan a la agresión dental, cuya aplicación servirá para diversos propósitos. Uno se libera de la irritabilidad y no se castiga poniéndose de mal humor o pasando hambre. Desarrolla inteligencia y tiene buena conciencia porque ha hecho algo bueno por la propia salud. He asentado que la agresión es ante todo una función del instinto de hambre. En principio, la agresión puede ser parte de cualquier instinto. Tómese, por ejemplo, el papel de la agresión juega en la persecución del objeto sexual. Los términos destrucción, agresión, odio, rabia y sadismo se emplean en la literatura psicoanalítica casi como sinónimos y uno nunca sabe, en definitiva, si se hace referencia a una emoción, a una función o a una perversión.
Aunque nuestro conocimiento no ha avanzado lo suficiente como para hacer distinciones claras, sin embargo, deberíamos intentar poner cierto orden en esta terminología. Cuando la tensión de hambre se hace alta, el organismo ordena las fuerzas a su disposición. Se experimenta el aspecto emocional de este estado primero como irritabilidad no diferenciada, después como ira y finalmente como rabia. La rabia no es idéntica a la agresión, pero encuentra su desahogo en la agresión, en la inervación del sistema motor como el medio para conquistar el objeto necesitado. Después del matar, ha de atacarse al alimento mismo. Los instrumentos, los dientes siempre están listos, pero requieren las fuerzas motoras para realizar la tarea. El sadismo pertenece a la esfera de la agresión sublimada, entre comillas, y casi siempre se encuentra mezclada con impulsos sexuales. La sublimación del instinto del hambre, en cierto modo, es más fácil y en cierto modo más difícil de las del instinto sexual. Más fácil en cuanto que siempre encontramos objetos para la agresión. Todo trabajo, especialmente todo trabajo manual, sublima la agresión. Un herrero o un leñador no agresivo es una paradoja. La sublimación es más difícil en cuanto que la agresión dental requiere siempre un objeto. No puede existir la autosuficiencia que a veces se encuentra en relación con el instinto sexual. Hay gente que vive una vida sexual sin ningún objeto en la realidad, contenta con fantasías, masturbación y emociones nocturnas. Pero nadie puede gratificar el instinto de hambre sin objetos reales, sin alimento. Freud proporciona un ejemplo convincente de este hecho en la historia del perro y la salchicha, pero una vez más lo toma como prueba de la urgencia, no del hambre, sino del instinto sexual y de la imposibilidad de su frustración. No hay justificación alguna para llamar solo al instinto sexual un instinto de objeto. La agresión está en al menos tan ligada al objeto como el sexo, y puede, del mismo modo que el amor, en el narcisismo o en la masturbación, tener al ser entre comillas como objeto. Ambos pueden llegar a ser retroflexionados.